Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los amantes de las series turcas y, en particular, para los fanáticos de Demet Özdemir. Vamos a hablar sobre la noticia que ha sacudido a muchos, el final de Mi Sueño Más Menos o Ereste, o como se conoce originalmente, Doyduyune Kaderindir. Su copyright, que es una noticia agridulce, pero vamos a analizar lo que pasó Superíndice 3, el impacto que tuvo y, por supuesto, la trayectoria de esta talentosa actriz. Antes de que nos adentremos por completo en este análisis, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último sobre sus series y actores favoritos. Su apoyo significa mucho para mí. Bien, ahora vamos al grano. Mi Sueño Más Menos o Ereste fue una serie que desde su inicio capturó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N del público por su trama intensa y realista. La historia, inspirada en hechos reales, nos presenta a Zeynep, una joven que se ve atrapada entre dos mundos, dos familias y dos destinos. Criada en la riqueza y la comodidad pero nacida en la pobreza, Zeynep debe lidiar con su pasado y su presente mientras intenta construir un futuro para sí misma. La premisa, ya de por su atractiva, se desarrolla Superíndice 3 de una manera magistral, tejiendo una red de relaciones complejas y conflictos emocionales que mantuvieron al espectador enganchado desde el primer capítulo. Demet Özdemir, quien interpreta a Zeynep, nos regala Superíndice 3 una actuación Superíndice 3N magistral. Logró Superíndice 3 transmitir la complejidad de su personaje, su vulnerabilidad, su fuerza y su lucha interna. Demet se metió Superíndice 3 en la piel de Zeynep de una manera tan autocopyrightica que era imposible no conectar con ella, no sentir su dolor, su alegría y su confusión Superíndice 3N. Su interpretación Superíndice 3N fue tan convincente que trascendió Superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dose en un referente para muchas Superíndice 3 venes que se identificaron con los dilemas y aspiraciones de Zeynep. No solo fue una actuación Superíndice 3N, sino una inmersión Superíndice 3N total en la psique de un personaje que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. La serie explora Superíndice 3 temas muy profundos y relevantes, como las diferencias de clase, el impacto de la familia en nuestro destino, la importancia de la educación Superíndice 3N y la búsqueda de la identidad. Mi Sueño Más Menos o Ereste nos hizo reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras elecciones y sobre el poder que tenemos para construir nuestro propio camino. La narrativa no se limita Superíndice 3 a entretener, sino que también copyright invita Superíndice 3 a la reflexión Superíndice 3N sobre cuestiones sociales y personales que afectan a un gran número de personas. La serie se convirtió Superíndice 3 en un espejo en el que muchos pudieron verse reflejados, sintiendo empatia por las dificultades y triunfos de los personajes. Ahora hablemos del final. Su copyright, que muchos de ustedes se sintieron decepcionados, tristes o incluso enojados con la forma en que terminó Superíndice 3 la serie. Y es comprensible. Después copyright ese de haber invertido tanto tiempo y emoción Superíndice 3N en la historia de Zeynep y Mehdi, es natural querer un final feliz, un final que nos deje con una sensación Superíndice 3N de satisfacción Superíndice 3N y esperanza. La expectativa de un desenlace romántico y satisfactorio era alta, y la realidad del final, sin duda, chocó Superíndice 3 con esa idealización Superíndice 3N. Sin embargo, la realidad es que Mi Sueño Más Menos o Ereste siempre se caracterizó Superíndice 3 por su realismo. Y a veces la vida real no tiene finales felices perfectos. A veces las cosas no salen como queremos. A veces tenemos que aceptar que las personas que amamos toman decisiones que no entendemos o que nos lastiman. Este realismo, que fue una de las fortalezas de la serie durante toda su emisión Superíndice 3N, se mantuvo hasta el final, lo que generó Superíndice 3 una reacción Superíndice 3N polarizada entre los espectadores. El final de la serie fue controvertido, pero también copyright N fue coherente con la historia que se había contado. Zeynep tuvo que tomar decisiones difíciles, decisiones que la llevaron por caminos inesperados. Y al final, aunque no obtuvo el final de cuento de hadas que muchos esperábamos, logró Superíndice 3 encontrar su propia voz, su propia fuerza y su propio camino en la vida.
El mensaje final, aunque alejado de la fantasua, fue uno de empoderamiento y resiliencia, mostrando que la felicidad no siempre se encuentra en el amor romántico, sino también copyright en el autodescubrimiento y la autosuficiencia. La muerte de Mehdi fue un golpe muy duro para Zeynep y para los espectadores. Era un personaje complejo con muchos defectos, pero también copyright n con un gran corazón superíndice 3n. Su partida dejó superíndice 3 un vacuo enorme en la vida de Zeynep, pero también copyright n la obligó superíndice 3 a crecer, a madurar y a convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. La muerte de Mehdi no solo significó superíndice 3 la copyright vida de un ser querido para Zeynep, sino también copyright n la destrucción superíndice 3n de un capítulo importante de su vida, obligándola a reevaluar sus prioridades y a construir un futuro sin la presencia de aquel que había sido una figura central en su existencia. Algunos críticos argumentaron que el final de la serie fue demasiado abrupto, que se apresuraron demasiado los acontecimientos y que no se les dio a los personajes el cierre que merecían. Esta crítica se centraba en la sensación superíndice 3n de que algunos hilos narrativos quedaron inconclusos, y que el desenlace de algunos personajes secundarios no fue explorado con la profundidad que merecían. La sensación superíndice 3n deprisa en los últimos capítulos dejó superíndice 3 a algunos espectadores con la sensación superíndice 3n de que la historia podría haber sido contada de una manera muy satisfactoria. Otros, sin embargo, defendieron la decisión superíndice 3n de los guionistas, argumentando que el final reflejaba la incertidumbre y la complejidad de la vida real. Esta postura destacaba la valentua de los guionistas al alejarse de los clichés copyright de los finales felices, y al presentar un desenlace que, si bien era doloroso, era también copyright honesto y realista. La defensa de este final se basaba en la idea de que la vida no siempre ofrece soluciones fáciles ni finales perfectos, y que la serie, al reflejar esta realidad, se mantuvo fiel a su espíritu original. Independientemente de nuestra opinión superíndice 3n sobre el final, lo que es innegable es el impacto que tuvo Misueu más menos o Ereste en el público. La serie generó superíndice 3 debates apasionados, inspiró superíndice 3 reflexiones profundas y nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables. Y por supuesto catapultó superíndice 3 a Demet Özdemir a la fama internacional. El impacto de la serie se extendió superíndice 3 Moon S.A.U. del mero entretenimiento, convirtió copyright-dose en un tema de conversación superíndice 3n en redes sociales, foros y medios de comunicación superíndice 3n, y generando un impacto cultural significativo. Demet Özdemir es una actriz talentosa, carismática y versátil. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia romántica hasta el drama mood intenso. Su carrera, marcada por la perseverancia y el talento, la ha convertido en una de las figuras mood destacadas del panorama actoral turco. Su papel en Misueu más menos o Ereste fue, sin duda, un punto de inflexión superíndice 3n en su carrera. Le permitió superíndice 3 mostrar su talento actoral en toda su dimensión superíndice 3n y consolidarse como una de las actrices importantes de Turquía. La complejidad del personaje de Zeynep le brindó superíndice 3 la oportunidad de explorar matices emocionales profundos y de demostrar su capacidad para transmitir emociones complejas de una manera creíble y conmovedora. Después copyright del final de Misueu más menos o Ereste, Demet ha seguido trabajando en varios proyectos exitosos, demostrando que su talento no tiene límites. Ha protagonizado series de televisión superíndice 3n, películas y obras de teatro, siempre sorprendiendo al público con su carisma y su profesionalismo. Su capacidad para reinventarse y para asumir nuevos desafíos la ha mantenido en la cima de su carrera, demostrando que su talento es inagotable. Además de su talento actoral, Demet también copyright n es una figura muy querida en las redes sociales. Tiene millones de seguidores en Instagram, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, interactúa con sus fans y promueve causas sociales. Su presencia en las redes sociales la ha convertido en una influencer, utilizando su plataforma para promover mensajes positivos y para conectar con su público de una manera muy cercana y personal. Demet Özdemir es un ejemplo de perseverancia, talento y humildad. A pesar de su con diéresis copyright cito, nunca ha perdido su sencillez y su cercanía con el público. Es una inspiración superíndice 3n para muchos superíndice 3 venes que sueu más menos han conseguir sus pasos en el mundo del espectáculo.
Su historia de superación superíndice 3N y su dedicación superíndice 3N a su trabajo la han convertido en un modelo a seguir para muchos superíndice 3Bs que aspiran a alcanzar su sueño más menos os. Pero ese año del final de la serie y el auge de Demet, es importante reflexionar sobre el fenómeno superíndice 3 meno de las series turcas a nivel global. Su auge se debe a varios factores: historias universales que tocan la fibra sensible del espectador, una producción superíndice 3N de alta calidad, escenarios exu superíndice 3 ticos y la belleza y talento de sus actores y actrices. Las series turcas han logrado romper barreras culturales y lingüísticas, conquistando audiencias en todo el mundo. Mi sueño más menos o Ereste se inscribe dentro de esta tendencia, pero se distingue por su tratamiento de temas sociales relevantes y su enfoque realista. A diferencia de otras series turcas que se centran en el romance idealizado, Mi sueño más menos o Ereste aborda problemáticas como la desigualdad social, la violencia domu copyright estica y la lucha por la emancipación superíndice 3N femenina. Esta honestidad y crudeza, aunque a veces dolorosa, es lo que la hace tan atractiva y significativa. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos, que logran dar vida a personajes complejos y multifacu copyrighticos. La química entre Demet Özdemir y Ibrahim Çelikkol, quien interpreta a Mehdi, es innegable y contribuye a la intensidad emocional de la historia. Sin embargo, no se trata solo de los protagonistas, sino también copyright N de los personajes secundarios, que aportan riqueza y profundidad a la trama. En resumen, Mi sueño más menos o Ereste fue una serie que nos hizo reflexionar sobre la vida, el amor, la familia y el destino. El final, aunque controvertido, fue coherente con la historia que se ha contado y nos dejó superíndice 3 con una sensación superíndice 3N agridulce. Y por supuesto, la serie sirvió superíndice 3 para consolidar el talento de Demet Özdemir, una actriz que sin duda seguirá brillando en el mundo del espectáculo. Su carrera, marcada por la perseverancia y el talento, promete seguir sorprendiendo copyright donos en el futuro. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encanta superíndice 3 compartir mis pensamientos y reflexiones sobre Mi sueño más menos o Ereste, y sobre la trayectoria de Demet Özdemir. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre el final de la serie. ¿Les gustó superíndice 3? ¿Les decepcionó superíndice 3? ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la actuación superíndice 3N de Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero saber si compartes mi opinión superíndice 3N o tienes una perspectiva diferente. Cada comentario es valioso y enriquece el debate. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright N son fanáticos de las series turcas y de Demet Özdemir, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Cada me gusta, cada suscripción superíndice 3N y cada comentario me anima a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 No olviden dejar sus sugerencias de temas para futuros vídeos. Me encanta saber qué copyright les interesa. Un abrazo a todos.